Hoy vamos a realizar un viaje fascinante al pasado. Un viaje que nos llevará exactamente 100 años atrás, a un Chile completamente diferente al que conocemos actualmente. Imagina por un momento que pudieras despertar una mañana en el año 1926. Al abrir los ojos no encontrarías teléfonos inteligentes, internet, redes sociales ni televisores. No escucharías las notificaciones que hoy acompañan nuestra vida diaria ni verías automóviles modernos recorriendo las calles. En cambio, descubrirías un país donde la vida avanzaba a otro ritmo, donde las familias eran más numerosas, donde los vecinos se conocían por nombre y apellido, y donde las tradiciones ocupaban un lugar central en la vida cotidiana. Muchas de las comodidades que hoy consideramos normales simplemente no existían. Sin embargo, para los chilenos de aquella época, ese era el mundo que conocían y en el que construían sus sueños. Lo más sorprendente es que no estamos hablando de un pasado remoto ni de una civilización perdida. Estamos hablando del Chile donde vivieron nuestros bisabuelos, un Chile que parece increíblemente lejano y al mismo tiempo, mucho más cercano de lo que imaginamos. Capítulo 1. Un Chile que hoy parece irreconocible. Hace 100 años Chile era un país muy distinto al actual. Su población apenas superaba los 4 millones de habitantes. Una cifra que resulta pequeña si la comparamos con los millones de personas que viven hoy a lo largo del territorio nacional. Las grandes ciudades existían, pero eran mucho más pequeñas. Santiago era la capital del país, aunque estaba lejos de convertirse en la inmensa metrópolis que conocemos actualmente. Muchas calles eran angostas. Numerosos caminos permanecían sin pavimentar y era común encontrar sectores donde todavía predominaban las construcciones sencillas y los espacios abiertos. La contaminación prácticamente no existía en comparación con los niveles actuales y el aire era mucho más limpio. En muchas zonas, especialmente durante las mañanas, era posible observar paisajes despejados y una naturaleza que aún conservaba gran parte de su estado original. La vida rural tenía una importancia enorme. Aunque las ciudades comenzaban a crecer lentamente, una gran parte de la población vivía en campos, pueblos pequeños y zonas agrícolas. Muchas familias dependían directamente de la tierra para sobrevivir. Sembraban sus propios alimentos, criaban animales y realizaban trabajos físicos que hoy serían considerados extremadamente exigentes. La jornada comenzaba antes de la salida del sol y terminaba cuando la oscuridad hacía imposible continuar trabajando. No existían las máquinas modernas capaces de realizar el trabajo de decenas de personas. Gran parte de las labores agrícolas se efectuaban utilizando herramientas manuales, carretas y animales de carga. El esfuerzo físico formaba parte natural de la vida diaria. Las viviendas también eran diferentes. Muchas casas estaban construidas con materiales simples y carecían de servicios que hoy consideramos indispensables. En numerosos sectores no existía agua potable dentro del hogar y las familias debían obtenerla de pozos, acequias o fuentes cercanas. Tampoco era extraño encontrar hogares sin electricidad. Durante las noches, las lámparas a parafina iluminaban las habitaciones mientras las familias se reunían para conversar, compartir historias o escuchar relatos transmitidos de generación en generación. En un mundo sin televisión, sin videojuegos y sin internet, la conversación tenía un valor enorme. Las personas dedicaban mucho más tiempo a interactuar cara a cara y los vínculos familiares solían ser muy estrechos. Uno de los aspectos que más sorprende al observar el Chile de hace 100 años es la forma en que las personas se comunicaban. Actualmente basta con sacar un teléfono del bolsillo para hablar instantáneamente con alguien que se encuentra al otro lado del planeta. En aquella época la realidad era completamente distinta. Las cartas constituían uno de los principales medios de comunicación entre familiares y amigos que vivían lejos. En algunos casos podían pasar días o incluso semanas antes de recibir una respuesta. Cada carta era leída con atención y muchas veces se conservaba durante años como un recuerdo valioso. Recibir noticias de un ser querido era un acontecimiento importante que podía alegrar a toda una familia.
Los niños crecían en un entorno que hoy parece casi imposible de imaginar. Pasaban gran parte de su tiempo al aire libre, jugando en calles, plazas, campos o patios. La imaginación ocupaba el lugar que hoy tienen las pantallas. Los juegos eran simples, pero permitían desarrollar una enorme creatividad. Además, desde muy temprana edad muchos niños comenzaban a colaborar en las tareas del hogar o en labores relacionadas con el trabajo familiar. Las responsabilidades llegaban antes que en la actualidad y la infancia se vivía de una manera muy diferente. La educación también era distinta. Aunque existían escuelas y el país realizaba esfuerzos para mejorar la enseñanza, no todos los niños tenían acceso a una educación prolongada. Muchas familias necesitaban que sus hijos ayudaran económicamente en el hogar, por lo que algunos abandonaban los estudios a edades tempranas. A pesar de ello, aprender a leer y escribir era considerado una herramienta fundamental para progresar en la vida y muchas personas valoraban enormemente la oportunidad de asistir a clases. Las costumbres sociales reflejaban una sociedad más conservadora que la actual. La forma de vestir era mucho más formal incluso para actividades cotidianas. Los hombres acostumbraban utilizar sombreros, trajes o prendas elegantes cuando salían de casa, mientras que las mujeres solían llevar vestidos largos y una presentación muy cuidada. La imagen personal era considerada un reflejo del respeto hacia los demás y muchas normas sociales eran observadas con gran seriedad. Capítulo 2. ¿Cómo se movían los chilenos hace 100 años? Si hay algo que sorprendería inmediatamente a cualquier persona que viajara al Chile de hace 100 años, sería la forma en que la gente se desplazaba. Hoy estamos acostumbrados a recorrer grandes distancias en pocos minutos. Podemos cruzar ciudades enteras en automóvil, viajar de una región a otra en avión o solicitar transporte desde una aplicación en nuestro teléfono. Pero en el Chile de 1926 la realidad era completamente diferente. Moverse de un lugar a otro requería tiempo, paciencia y planificación. Viajar era una experiencia muy distinta a la actual. Las calles de las ciudades no estaban dominadas por automóviles como ocurre hoy. Aunque ya existían algunos vehículos motorizados, eran considerados un lujo que muy pocas personas podían permitirse. La mayoría de los chilenos nunca había tenido un automóvil propio y probablemente jamás había conducido uno. En muchas ciudades era mucho más común ver carretas tiradas por caballos que automóviles circulando por las calles. El sonido de los cascos golpeando el suelo formaba parte del paisaje cotidiano y acompañaba la vida diaria de miles de personas. Los caballos seguían siendo fundamentales para la economía y el transporte. En el campo eran indispensables para trabajar la tierra, trasladar productos y recorrer largas distancias. Incluso dentro de algunas ciudades todavía cumplían funciones importantes. Para muchas familias, un caballo era tan valioso como hoy podría ser un automóvil. No solo representaba un medio de transporte, sino también una herramienta esencial para el trabajo y la supervivencia. En Santiago y otras ciudades importantes existían tranvías que permitían transportar pasajeros a través de distintos sectores urbanos. Estos vehículos se convirtieron en uno de los símbolos del progreso de la época. Para muchos habitantes representaban una alternativa rápida y relativamente cómoda para desplazarse. Era común ver personas esperando pacientemente la llegada del tranvía mientras la ciudad comenzaba lentamente a modernizarse. Sin embargo, incluso con estas mejoras, los tiempos de viaje seguían siendo mucho más largos que los actuales. Las carreteras que conocemos hoy prácticamente no existían. Muchas rutas eran simples caminos de tierra que se volvían difíciles de transitar durante el invierno. Las lluvias podían convertir algunos trayectos en verdaderos desafíos y era frecuente que los viajes sufrieran retrasos debido a las condiciones climáticas. Recorrer distancias que hoy parecen simples podía tomar varias horas o incluso días completos. Viajar entre ciudades era una aventura. Los trenes desempeñaban un papel fundamental en la conexión del país. Durante décadas fueron considerados una de las mayores obras de desarrollo nacional.
Miles de personas utilizaban el ferrocarril para visitar familiares, transportar mercancías o buscar nuevas oportunidades laborales. Las estaciones de tren eran lugares llenos de movimiento y emoción. Allí se producían despedidas, reencuentros y momentos que quedaban grabados para siempre en la memoria de las familias. Para muchas personas, subir a un tren era una experiencia especial. Los vagones recorrían extensos paisajes mostrando campos, montañas, ríos y pueblos que parecían suspendidos en el tiempo. El viaje formaba parte importante de la experiencia. No existía la obsesión actual por llegar lo más rápido posible. La gente observaba por las ventanas, conversaba con otros pasajeros y disfrutaba del recorrido de una manera que hoy resulta difícil imaginar. Los puertos también tenían una importancia enorme. Ciudades como Valparaíso eran verdaderos centros de actividad económica. Los barcos conectaban Chile con el resto del mundo y permitían el intercambio de productos, personas e ideas. La llegada de una embarcación importante podía transformarse en un acontecimiento para toda la ciudad. Muchos trabajadores dependían directamente de las actividades portuarias y miles de familias encontraban sustento gracias al movimiento constante de mercancías. Otra diferencia notable era la ausencia de tráfico masivo. Aunque las ciudades ya comenzaban a crecer, no existían los enormes atascos que hoy afectan a millones de personas diariamente. Las calles eran más tranquilas y el ritmo de vida permitía desplazarse sin la presión constante del reloj. Sin embargo, esto no significa que todo fuera más fácil. Las limitaciones tecnológicas hacían que muchas tareas cotidianas requirieran mucho más tiempo y esfuerzo. La vida de quienes vivían en zonas aisladas era aún más desafiante. Algunas comunidades permanecían prácticamente desconectadas durante ciertos periodos del año. Los viajes podían ser largos y agotadores. En algunos lugares, visitar una ciudad importante significaba dedicar varios días completos al desplazamiento. Esta realidad contribuyó a que muchas comunidades desarrollaran una fuerte identidad local y una gran capacidad de autosuficiencia. Para los chilenos de hace 100 años, viajar no era algo cotidiano como ocurre actualmente. Era una actividad que requería preparación y muchas veces representaba un acontecimiento importante. Las familias podían pasar largos periodos sin verse debido a las distancias y a las dificultades del transporte. Por eso cada visita tenía un valor especial y cada reencuentro era vivido con una intensidad que hoy resulta difícil comprender. Mientras los trenes recorrían el país, los tranvías avanzaban por las ciudades y los caballos continuaban siendo compañeros inseparables de miles de trabajadores. Chile comenzaba a acercarse lentamente a la modernidad. Sin embargo, aún quedaba mucho por cambiar. Porque si moverse era complicado, trabajar en el Chile de hace 100 años podía ser todavía más difícil. Capítulo 3. Los trabajos más duros y la vida de los chilenos hace 100 años. Si existe algo que diferencia profundamente al Chile de hace 100 años del Chile actual, es la manera en que las personas trabajaban. Hoy vivimos en una época donde millones de personas desempeñan labores frente a computadores, utilizan tecnología avanzada o cuentan con máquinas capaces de realizar gran parte del esfuerzo físico. Pero en 1926 la realidad era muy distinta. El trabajo era mucho más duro. Las jornadas eran más extensas y la mayoría de las personas dependía directamente de su fuerza física para sobrevivir. Para muchos chilenos, el día comenzaba antes de que apareciera el sol. Mientras gran parte de la ciudad todavía dormía, miles de hombres y mujeres ya se encontraban preparando sus herramientas para iniciar una nueva jornada laboral. No existían los horarios flexibles ni muchas de las protecciones laborales que conocemos actualmente. Trabajar largas horas era algo normal y necesario para llevar alimento a la mesa. En las zonas rurales, la agricultura era una de las principales fuentes de empleo. Miles de familias vivían de la tierra y dependían de las cosechas para subsistir. Los campesinos sembraban trigo, maíz, papas, legumbres y otros productos esenciales para alimentar al país. Sin embargo,
Cultivar la tierra hace 100 años requería un esfuerzo enorme. No existían tractores modernos en la mayoría de los campos ni sistemas automatizados que facilitaran las labores. Gran parte del trabajo se realizaba utilizando herramientas simples y una enorme cantidad de energía física. Las jornadas podían extenderse durante todo el día bajo el sol, el frío o la lluvia. El trabajo agrícola no se detenía fácilmente y las condiciones climáticas muchas veces determinaban el éxito o el fracaso de una temporada completa. Una mala cosecha podía significar dificultades económicas para toda una familia. Mientras tanto, en el norte del país, la industria salitrera continuaba siendo una de las actividades económicas más importantes. Miles de trabajadores vivían en las oficinas salitreras ubicadas en medio del desierto más árido del mundo. Las condiciones eran extremadamente difíciles. Las temperaturas podían ser muy elevadas durante el día y descender considerablemente durante la noche. El trabajo exigía resistencia física y mental. Los obreros pasaban largas horas extrayendo y procesando el salitre, un recurso que durante décadas fue fundamental para la economía chilena. Las oficinas salitreras funcionaban casi como pequeñas ciudades aisladas. Allí vivían familias completas, existían escuelas, almacenes, iglesias y espacios de recreación. Sin embargo, la vida estaba marcada por el esfuerzo constante y por la dependencia de una industria que podía cambiar radicalmente de un momento a otro. En las ciudades también existían numerosos trabajos exigentes. Los obreros de la construcción levantaban edificios utilizando herramientas muy básicas comparadas con las actuales. No había grúas modernas ni maquinaria avanzada para facilitar muchas de las tareas. Cada obra requería una gran cantidad de trabajadores, realizando esfuerzos físicos intensos durante horas. Los trabajadores portuarios constituían otro grupo fundamental para la economía nacional. En ciudades como Valparaíso, miles de hombres dedicaban sus días a cargar y descargar mercancías provenientes de distintas partes del mundo. Sacos de alimentos, materiales de construcción, maquinaria y productos importados pasaban por sus manos diariamente. Era un trabajo agotador que exigía fuerza, coordinación y resistencia. Las mujeres también desempeñaban un papel esencial en la economía, aunque muchas veces su esfuerzo no recibía el reconocimiento que merecía. Además de las responsabilidades domésticas, numerosas mujeres trabajaban como costureras, comerciantes, profesoras, empleadas domésticas o en pequeños negocios familiares. Su contribución era fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Aunque las oportunidades laborales eran mucho más limitadas que en la actualidad. Los salarios eran modestos para gran parte de la población. Muchas familias debían administrar cuidadosamente cada peso para cubrir sus necesidades básicas. El ahorro era difícil y cualquier problema de salud o pérdida de empleo podía generar serias dificultades económicas. A pesar de ello, existía una enorme cultura del esfuerzo y del sacrificio. Las personas estaban acostumbradas a trabajar duro y a enfrentar desafíos constantes. Un aspecto que llama mucho la atención es que la seguridad laboral era mucho menor que hoy. Los accidentes eran relativamente frecuentes en minas, fábricas, puertos y obras de construcción. Muchas actividades se realizaban sin los equipos de protección que actualmente consideramos indispensables. La vida laboral podía ser peligrosa y en ocasiones las consecuencias de un accidente afectaban a familias enteras. A pesar de las dificultades, los trabajadores chilenos de aquella época fueron fundamentales para construir el país que conocemos hoy. Cada carretera, cada línea férrea, cada puerto, cada campo cultivado y cada edificio levantado representaban el resultado del esfuerzo de miles de personas que trabajaban en condiciones muy distintas a las actuales. Lo más sorprendente es que, a pesar de las largas jornadas y las dificultades económicas, muchas familias encontraban tiempo para reunirse, compartir y fortalecer sus vínculos. La comunidad tenía un valor enorme y las relaciones humanas ocupaban un lugar mucho más importante que muchas de las distracciones modernas. Sin saberlo,
Aquellos hombres y mujeres estaban viviendo uno de los periodos más importantes de la historia de Chile. Un país que avanzaba lentamente hacia la modernización mientras millones de personas construían su futuro con trabajo, sacrificio y esperanza. Capítulo 4. La vida en los hogares. Las comidas y las familias chilenas. Después de largas jornadas de trabajo en los campos, las minas, los puertos, las oficinas salitreras o los pequeños negocios de las ciudades, los chilenos regresaban a un mundo muy diferente al que conocemos actualmente. Al cruzar la puerta de sus hogares entraban en una realidad donde no existían televisores, computadores, teléfonos inteligentes ni plataformas de entretenimiento. Sin embargo, para millones de familias, el hogar seguía siendo el centro de la vida, el lugar donde se compartían historias, se transmitían tradiciones y se construían recuerdos que durarían toda una vida. Hace 100 años las familias chilenas solían ser mucho más numerosas que las actuales. No era extraño encontrar hogares con 5, 6, 7 o incluso más hijos. Los abuelos, tíos y otros familiares muchas veces vivían cerca o compartían la misma vivienda. Esto generaba una convivencia muy distinta a la que existe hoy. Las reuniones familiares eran frecuentes y los lazos entre generaciones eran extremadamente fuertes. Los niños crecían escuchando historias contadas por sus mayores, aprendiendo costumbres que habían pasado de padres a hijos durante décadas. Las viviendas eran generalmente más sencillas. En las ciudades existían casas de distintos tamaños según la situación económica de cada familia, pero incluso los hogares más acomodados carecían de muchas comodidades modernas. En numerosos sectores el agua potable todavía no llegaba directamente a todas las casas y la electricidad no estaba completamente extendida por el país. Durante las noches, muchas familias iluminaban sus hogares con lámparas de parafina o sistemas de iluminación mucho más básicos que los actuales. Las cocinas eran uno de los espacios más importantes de la casa. Allí se preparaban los alimentos, se reunían los integrantes de la familia y muchas veces se desarrollaban largas conversaciones. La comida tenía un valor especial porque gran parte de los ingredientes provenían directamente del trabajo de las propias familias o de productores locales. No existían las cadenas de comida rápida ni los alimentos ultraprocesados que hoy encontramos en todas partes. La alimentación era más simple, pero también estaba mucho más conectada con los productos naturales disponibles en cada región. El pan era uno de los alimentos fundamentales en la mesa de los chilenos. También eran comunes las legumbres, las papas, el trigo, las verduras de temporada y distintos tipos de carnes según las posibilidades económicas de cada hogar. Los guisos, cazuelas, porotos, lentejas y preparaciones tradicionales formaban parte habitual de la alimentación. Muchas recetas que hoy siguen presentes en Chile tienen sus raíces precisamente en esa época o incluso en periodos anteriores. Algo que sorprende es que la comida no era solo una necesidad. Era también una instancia de encuentro. Las familias solían sentarse juntas a compartir los alimentos y conversar sobre los acontecimientos del día. En una época donde no existían pantallas captando constantemente la atención de las personas, las conversaciones ocupaban un lugar central en la vida cotidiana. Los niños tenían una infancia muy distinta a la actual. Gran parte de su tiempo libre transcurría al aire libre. Jugaban en las calles, plazas, campos o patios de sus casas utilizando objetos simples y mucha imaginación. No necesitaban dispositivos electrónicos para entretenerse. Los juegos tradicionales, las escondidas, las carreras, las rondas y muchas otras actividades eran parte habitual de su día a día. Al mismo tiempo, muchos niños comenzaban a asumir responsabilidades desde edades tempranas, ayudando en tareas domésticas o colaborando en actividades familiares. Las celebraciones también tenían un significado especial. Las fiestas patrias, las festividades religiosas, los matrimonios y otras reuniones comunitarias eran esperadas durante semanas. Las personas aprovechaban estas ocasiones para compartir con familiares y vecinos, cantar, bailar y fortalecer los vínculos sociales.
En muchas localidades, estos eventos reunían prácticamente a toda la comunidad. La religión ocupaba un lugar importante en la vida de gran parte de la población. Las iglesias eran centros de encuentro social además de espacios espirituales. Muchas familias organizaban su rutina alrededor de actividades religiosas y las celebraciones vinculadas a la fe tenían una enorme relevancia cultural. Otro aspecto que llama la atención es la forma en que las personas enfrentaban los problemas. Las dificultades económicas eran comunes y la vida podía ser dura, pero las redes familiares y comunitarias ayudaban a muchas personas a superar momentos complicados. Los vecinos se conocían, se apoyaban y compartían recursos cuando era necesario. Existía una sensación de comunidad que hoy resulta menos frecuente en muchas grandes ciudades. La vida avanzaba más lentamente. No había prisa constante ni una avalancha de información llegando a cada minuto. Las personas dedicaban tiempo a conversar, escuchar historias, caminar por sus barrios y compartir con quienes las rodeaban. Aunque la vida tenía muchas limitaciones materiales, también existían formas de convivencia que hoy generan una profunda nostalgia en quienes recuerdan relatos de sus padres y abuelos. Pero mientras las familias chilenas mantenían muchas de estas costumbres tradicionales, el país comenzaba a experimentar cambios cada vez más importantes. Nuevas tecnologías llegaban lentamente. Las ciudades crecían. La modernización avanzaba paso a paso. Sin que la mayoría de las personas lo supiera, Chile estaba entrando en una época de transformaciones que cambiarían para siempre la forma de vivir de las futuras generaciones. Y en el próximo capítulo descubriremos justamente cuáles eran esas diferencias más. Capítulo 5. Las cosas que más sorprenderían a un chileno de hace 100 años. Después de recorrer las calles, los hogares, los trabajos y las costumbres del Chile de hace un siglo, surge una pregunta inevitable. Si una persona de 1926 pudiera viajar en el tiempo y aparecer de repente en el Chile actual, ¿qué sería lo que más la sorprendería? La respuesta probablemente sería, prácticamente todo. Lo primero que llamaría su atención sería el tamaño de las ciudades. Hace 100 años, Santiago era una ciudad importante, pero nada comparable con la enorme metrópolis que existe actualmente. Un chileno de aquella época quedaría impresionado al observar kilómetros y kilómetros de edificios, autopistas, estaciones de metro, centros comerciales y barrios que simplemente no existían. Le costaría creer que millones de personas pudieran vivir en una sola ciudad. Lo mismo ocurriría con otras zonas urbanas del país, que han crecido enormemente con el paso de las décadas. La tecnología parecería casi magia. Imagina intentar explicarle a una persona de 1926 que hoy podemos hablar en tiempo real con alguien que se encuentra al otro lado del mundo utilizando un pequeño aparato que cabe en un bolsillo. Le parecería imposible. Para quienes vivían en una época donde las cartas podían tardar semanas en llegar, la existencia de videollamadas sería algo difícil de comprender. Ver fotografías instantáneas, mapas digitales, inteligencia artificial o acceso inmediato a millones de libros e informaciones sería como observar una película de ciencia ficción. Los medios de transporte también causarían asombro. Los automóviles modernos, los trenes de alta velocidad que existen en algunos países, los gigantescos aviones de pasajeros y las carreteras actuales parecerían obras imposibles para alguien acostumbrado a los caballos, tranvías y locomotoras de comienzos del siglo XX. Un viaje que antes requería varios días hoy puede realizarse en pocas horas. Incluso los trayectos más largos dentro del país se han vuelto mucho más accesibles gracias a la modernización del transporte. La esperanza de vida sería otra gran sorpresa. Hace 100 años muchas enfermedades que hoy pueden tratarse fácilmente representaban un peligro enorme para la población. Los avances de la medicina han permitido que las personas vivan más años y disfruten de una mejor calidad de vida. Los hospitales modernos, las cirugías avanzadas, los medicamentos actuales y las vacunas serían considerados verdaderos milagros por gran parte de la población de aquella época. La educación también mostraría una transformación impresionante.
Hoy millones de personas tienen acceso a estudios que hace un siglo estaban reservados para una minoría. Universidades, bibliotecas digitales, cursos en línea y una enorme cantidad de conocimiento disponible al instante habrían parecido inimaginables para los chilenos de 1926. Sin embargo, quizás lo que más sorprendería a nuestros bisabuelos no serían los edificios, los automóviles o la tecnología. Probablemente sería la velocidad con la que vivimos. Hace 100 años la vida transcurría con más calma. Las personas tenían más conversaciones cara a cara, pasaban más tiempo con sus vecinos y dependían menos de máquinas para realizar sus actividades cotidianas. Hoy vivimos conectados constantemente, recibimos información a cada segundo y muchas veces sentimos que el tiempo nunca es suficiente. Es posible que un chileno de hace 100 años admirara muchos de nuestros avances. Quedaría maravillado con la medicina, la tecnología, los medios de transporte y las comodidades modernas. Pero también podría sorprenderse al ver cómo han cambiado algunas costumbres. Tal vez extrañaría las largas conversaciones familiares, la cercanía entre vecinos o la tranquilidad de una época donde el mundo parecía avanzar más lentamente. Y quizás esa es una de las lecciones más interesantes de este viaje al pasado. Aunque Chile ha cambiado enormemente durante el último siglo, muchas de las cosas más importantes siguen siendo las mismas. El esfuerzo por salir adelante, el amor por la familia, la esperanza de construir un futuro mejor y el deseo de dejar un legado para las próximas generaciones continúan formando parte de la identidad de los chilenos. Cuando observamos fotografías antiguas, escuchamos historias de nuestros abuelos o recorremos lugares históricos, descubrimos que el pasado no está tan lejos como parece. Gran parte del Chile actual fue construido por aquellas generaciones que trabajaron en los campos, en los puertos, en las minas y en las ciudades de hace 100 años. Gracias a su esfuerzo, el país pudo transformarse y avanzar hacia el futuro. Y aunque el Chile de 1926 pueda parecer un mundo completamente distinto, la verdad es que muchas de nuestras raíces siguen allí. En nuestras costumbres, en nuestras comidas, en nuestras tradiciones y en las historias que todavía se transmiten de generación en generación. Quizás por eso resulta tan fascinante mirar hacia atrás. Porque al descubrir cómo vivían los chilenos de hace 100 años, también entendemos mejor quiénes somos hoy. Y comprendemos que detrás de cada calle, cada ciudad y cada familia existe una historia que comenzó mucho antes de nuestro tiempo. El Chile de hace 100 años ya desapareció. Sus tranvías, muchas de sus costumbres y gran parte de su forma de vida quedaron atrás. Pero su legado continúa vivo. Y mientras existan personas interesadas en recordar y aprender sobre ese pasado, una parte de aquel Chile seguirá acompañándonos para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al Chile de hace 100 años. Un viaje que nos demuestra que el tiempo puede cambiar muchas cosas, pero que la historia siempre encuentra la forma de permanecer entre nosotros. Capítulo 6. Los lugares de Chile que ya no existen como antes. Si pudiéramos viajar al Chile de hace 100 años, una de las cosas que más nos impactaría sería descubrir que muchos lugares que hoy conocemos eran completamente diferentes. Algunas ciudades apenas comenzaban a crecer, numerosos barrios aún no existían y grandes extensiones de terreno permanecían prácticamente intactas. De hecho, hay sitios que en aquella época eran fundamentales para la vida de miles de personas y que hoy han desaparecido o se han transformado tanto que resultan irreconocibles. Uno de los ejemplos más impresionantes se encuentra en el norte del país. Durante las primeras décadas del siglo XX, las oficinas salitreras eran verdaderas ciudades en medio del desierto. Miles de familias vivían allí. Había escuelas, almacenes, teatros, iglesias, plazas y hasta equipos deportivos. Para quienes habitaban esos lugares, las oficinas salitreras no eran simplemente centros de trabajo, eran su hogar. Cada mañana los trabajadores iniciaban largas jornadas bajo el intenso sol del desierto. Los niños asistían a clases, las familias realizaban sus actividades cotidianas y la vida seguía su curso como en cualquier ciudad.
Sin embargo, con el paso del tiempo la industria del salitre comenzó a perder importancia debido a cambios económicos y avances tecnológicos en otras partes del mundo. Muchas de estas localidades fueron abandonadas y quedaron convertidas en pueblos fantasmas. Hoy lugares como Humberstone y Santa Laura permiten imaginar cómo era la vida en aquellos años. Caminar por sus calles genera una sensación extraña. Es como entrar en una fotografía detenida en el tiempo. Los edificios permanecen en pie, pero las voces de quienes vivieron allí desaparecieron hace décadas. En Santiago también existía un paisaje muy diferente. Muchas comunas actuales eran terrenos agrícolas o zonas poco desarrolladas. Sectores que hoy están llenos de edificios, avenidas y centros comerciales eran campos abiertos donde se cultivaban alimentos o se criaban animales. La expansión de la capital transformó completamente el entorno y absorbió áreas que en 1926 se encontraban lejos del centro urbano. Valparaíso, por su parte, seguía siendo una de las ciudades más importantes de Sudamérica. Su puerto era un punto estratégico para el comercio internacional. Antes de que el Canal de Panamá modificara muchas rutas marítimas, Valparaíso recibía una enorme cantidad de embarcaciones provenientes de distintos continentes. Sus cerros estaban llenos de actividad y su influencia económica era enorme. Aunque la ciudad conserva gran parte de su identidad histórica, muchas de las dinámicas que la convirtieron en una potencia portuaria han cambiado profundamente. En el sur del país la transformación también ha sido impresionante. Numerosos pueblos crecieron gracias al desarrollo agrícola, ganadero y forestal. Lugares que hace 100 años tenían apenas unos cientos de habitantes se convirtieron en importantes centros urbanos. Al mismo tiempo, algunas zonas naturales fueron modificadas por carreteras, puentes y nuevas construcciones que conectaron territorios que antes permanecían aislados durante gran parte del año. Otro cambio enorme ocurrió en los sistemas ferroviarios. Hace un siglo los trenes eran una de las principales formas de transporte en Chile. Existían estaciones llenas de pasajeros, locomotoras recorriendo largas distancias y una red ferroviaria que conectaba numerosas localidades. Para muchas comunidades, la llegada del tren representaba un acontecimiento importante. Con el paso del tiempo, gran parte de esas rutas desapareció o redujo su actividad, dejando atrás estaciones que hoy permanecen como silenciosos recuerdos de otra época. Quizás lo más sorprendente es que muchas de estas transformaciones ocurrieron en apenas unas generaciones. Los abuelos de nuestros abuelos vieron un Chile completamente distinto al actual. Caminaron por calles que ya no existen. Trabajaron en lugares desaparecidos y observaron paisajes que fueron transformados por el progreso y el crecimiento del país. Y aunque el tiempo cambió ciudades, pueblos y regiones enteras, todavía quedan huellas de aquel Chile antiguo. Fotografías, edificios históricos, estaciones ferroviarias, iglesias, plazas y relatos familiares continúan recordándonos cómo era la vida en una época que parece lejana, pero que en realidad forma parte de la historia reciente de nuestro país. Porque cuando observamos esos lugares antiguos, no solo vemos construcciones o paisajes. Vemos las vidas de millones de chilenos que ayudaron a construir el Chile que conocemos hoy. Capítulo 7. Cosas normales en Chile hace 100 años que hoy parecerían increíbles. Si una persona del Chile actual pudiera pasar un solo día en el año 1926, probablemente quedaría sorprendida por muchas situaciones que en aquella época eran completamente normales. De hecho, algunas costumbres y formas de vida que nuestros bisabuelos consideraban parte de la rutina hoy resultarían difíciles de creer para gran parte de la población. Una de las primeras cosas que llamaría la atención sería el silencio. En las ciudades modernas estamos rodeados constantemente por el ruido de motores, bocinas, maquinaria, teléfonos y miles de personas moviéndose de un lugar a otro. Hace 100 años el ambiente era muy distinto. Incluso en las ciudades más importantes existían momentos del día en los que el silencio dominaba las calles. Durante las noches, especialmente fuera de los centros urbanos,
La oscuridad y la tranquilidad eran mucho más profundas que las actuales. También sorprendería la ausencia de tecnología en la vida cotidiana. Hoy consultamos nuestros teléfonos decenas de veces al día sin siquiera pensarlo. Revisamos noticias, hablamos con familiares, vemos vídeos, escuchamos música y realizamos trámites desde una pequeña pantalla. Hace 100 años nada de eso existía. Una persona podía pasar semanas sin recibir noticias de familiares que vivían en otra región. La información viajaba lentamente y la paciencia era una parte natural de la vida. Otra diferencia enorme era la forma en que las personas compraban alimentos. Actualmente basta con visitar un supermercado donde miles de productos están disponibles durante todo el año. En 1926 gran parte de la alimentación dependía de la temporada. Las frutas, verduras y otros productos estaban disponibles según la época del año y la producción local. Muchas familias cultivaban parte de sus propios alimentos o compraban directamente a pequeños productores. La ropa también tenía un valor muy diferente. Hoy es posible adquirir prendas a precios relativamente accesibles y reemplazarlas con frecuencia. Hace 100 años muchas familias utilizaban la misma ropa durante largos periodos. Era común reparar prendas dañadas una y otra vez. Las madres, abuelas y costureras desempeñaban un papel fundamental manteniendo la vestimenta en buen estado. Tirar ropa simplemente porque estaba desgastada era algo que pocas personas podían permitirse. Las fotografías eran otro lujo especial. Actualmente podemos tomar cientos de fotografías en un solo día utilizando nuestros teléfonos. Hace un siglo una fotografía representaba un acontecimiento importante. Las familias podían pasar años sin retratarse. Cuando finalmente tenían la oportunidad de hacerlo, se preparaban cuidadosamente para la ocasión. Muchas de esas imágenes familiares todavía existen y constituyen algunos de los recuerdos más valiosos que han sobrevivido hasta nuestros días. Los niños también vivían una realidad muy distinta. Actualmente muchos pasan buena parte de su tiempo frente a pantallas. Hace 100 años los juegos ocurrían principalmente al aire libre. Los patios, las calles tranquilas y los campos se transformaban en escenarios de aventuras creadas por la imaginación. No existían videojuegos ni Internet. La diversión dependía de la creatividad, de los amigos y de los recursos disponibles en cada comunidad. Otra situación que hoy parecería increíble era la forma en que se enfrentaban las enfermedades. Muchas afecciones que actualmente pueden tratarse con facilidad representaban riesgos muy serios. Las familias dependían de conocimientos médicos mucho más limitados que los actuales y el acceso a tratamientos avanzados era reducido. La medicina ha avanzado tanto durante el último siglo que muchas de las preocupaciones de aquella época han desaparecido casi por completo. La relación con los vecinos también era diferente. En muchos barrios las personas conocían prácticamente a todos los habitantes de la zona. Los niños jugaban juntos. Las familias compartían celebraciones y la ayuda mutua era frecuente. Si alguien enfrentaba dificultades económicas o personales, era común que la comunidad colaborara de alguna manera. Hoy todavía existen ejemplos de esa solidaridad, pero la vida moderna ha cambiado considerablemente las relaciones entre vecinos. Quizás una de las diferencias más profundas era la percepción del tiempo. Actualmente vivimos en una sociedad donde todo parece urgente. Las noticias llegan instantáneamente. Los mensajes se responden en segundos y muchas personas sienten que nunca tienen suficiente tiempo. Hace 100 años la vida avanzaba con mayor lentitud. Las personas caminaban más, conversaban más y dedicaban más tiempo a actividades que hoy parecen simples. El reloj seguía siendo importante, pero no dominaba cada aspecto de la existencia como ocurre actualmente. Y aunque muchas de las comodidades modernas han mejorado enormemente la calidad de vida, hay quienes se preguntan si algunas de aquellas costumbres antiguas contenían algo valioso que se ha ido perdiendo con el paso de las décadas. Tal vez por eso tantas personas sienten fascinación al mirar fotografías antiguas o escuchar historias de sus abuelos.
porque en ellas descubren un Chile distinto, un país donde la vida era más difícil en muchos aspectos, pero también más simple en otros. Sin embargo, el mayor cambio de todos todavía estaba por llegar, porque durante las décadas siguientes Chile viviría transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que cambiarían para siempre la vida de millones de personas. Y en el próximo capítulo descubriremos cómo el país pasó de aquel Chile tranquilo de 1926 a convertirse en la nación moderna que conocemos actualmente.